Muy buenos días, docente. Mi nombre es Yasmin Anaí Wincho y en esta oportunidad les voy a exponer sobre la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas. ¿Pero qué es la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad se refiere a la condición de unas normas con un acto que contradice o es incompatible con lo que está establecido en una constitución, en este caso en nuestra constitución del Perú. Cuando se declara que una norma es inconstitucional, se reconoce que ésta no cumple con los principios establecidos, ya que los derechos no garantiza que la Constitución establece, lo que puede llevar a su nulidad o anulación a sus efectos legales. Este concepto es fundamental en el marco del Estado y Derecho, ya que asegura la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La inconstitucionalidad también puede ser declarado por un tribunal complementario que generalmente a través de unos procesos judiciales lo evalúa detalladamente la conformidad de las normas con la Constitución. El positivismo jurídico es una corriente de pensamiento que ha influido profundamente en comprensión y aplicación del derecho contemporáneo. Entre sus postulados más relevantes se encuentran la separación del conceptual necesario entre moral y derecho, la tesis de la discrecionalidad y la tesis más fundamentales sociales es la separación entre moral y derecho, que sostiene que las normas jurídicas deben ser analizadas y aplicadas sin la influencia de consideraciones morales. Este enfoque permite que el derecho se construya como un sistema autónomo. ¿Pero qué es la tesis de la discrecionalidad? Se refiere a la capacidad que tienen los jueces y operadores del derecho para interpretar y aplicar las normas en situaciones donde la ley es ampliego o no abarca todas las circunstancias posibles. Continuando con el tema de la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas, en el Perú se refiere a la armonía en que estas ciertas disposiciones legales y reglamentarias contradicen lo establecido en la Constitución Política del Perú. Este fenómeno fundamental en el marco del Estado del Derecho, ya que se garantiza la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A continuación, se va a analizar algunos aspectos claves en relación a la inconstitucionalidad de las normas peruanas. La Constitución peruana estableció principios y derechos fundamentales que deben ser respetados por todas las leyes y actos del Estado. Cuando una norma infringe estos principios, pueden ser declarados inconstitucional. Las causas más comunes de la inconstitucionalidad incluyen, por ejemplo, la violación de los derechos fundamentales. Son las normas emitidas de derechos consagrados en la Constitución con la libertad de expresión. También vemos la infracción de principios de igualdad y discriminación, en las que las dispones establecen diferencias arbitrarias entre ciudadanos. También tenemos la competencia de órganos del Estado. Normas que exceden la competencia establecidas por ciertos organismos, como la creación de impuestos, sin el debido autorización del Congreso. El mecanismo de control de la constitucionalidad. En el Perú existen varios mecanismos para impugnar la inconstitucionalidad de las normas. La acción de la inconstitucionalidad permite a ciertos organismos del Estado, como el Congreso, el Poder Ejecutivo, cuestionar la validez de las normas ante el Tribunal Constitucional, sobre la inconstitucionalidad por acción de cualquier ciudadano puede imponer una demanda considerada que una norma vulnera sus derechos fundamentales. Algunos casos relevantes de la inconstitucionalidad en el Perú, podemos ver la ley de la mujer. Fue declarada inconstitucional
por no organizar de manera efectiva la protección de los derechos a las mujeres, al no considerarse adecuadamente las circunstancias de violación de género, normas sobre el que rigen de pensiones, algunas disposiciones que limitaban el acceso a permitir ciertos grupos fueran considerados inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad social. El impacto de la inconstitucionalidad en el sistema jurídico restablece el orden constitucional, garantiza que las leyes se alineen con los principios fundamentales y derechos establecidos en la Constitución. La inconstitucionalidad de ciertas normas peruanas resalta la importancia de un control efectivo del ordenamiento jurídico y la necesidad de que todas las leyes se ejecuten y los principios constitucionales. Hablando del positivismo excluyente de Kelsen. Kelsen sostiene que el derecho es un sistema normativo o autónomo separado de lo moral. La teoría del derecho puro propone que la validez de una norma se base en la creación conforme a una norma superior. Sin embargo, considera moral esta separación. Es central para Kelsen, pues asegura que el derecho aplica de manera objetiva y predecible. 2. Tenemos acá el positivismo incluyente de Hart. Hart, por su parte, introduce la idea de reglas de reconocimiento que permite a los jueces interpretar el derecho en contextos específicos, como ya lo hemos visto antes. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli critica tanto el positivismo incluyente es influyente, ya que proporciona un enfoque que garantiza, que prioriza los derechos fundamentales. Para el derecho debe ser un instrumento que proponga dignidad ante los humanos y garantice la justicia. Hablemos del realismo jurídico de Roth. El realismo jurídico representa por Alford desafía la idea que el derecho puede ser entendido de manera aislada de la realidad social. Roth argumenta que el derecho debe ser analizado en función de su impacto en la vida cotidiana de las personas. Según su perspectiva, ya sea los jueces deben considerar el contexto de las circunstancias sociales de sus decisiones. Ahora hablaremos brevemente sobre el caso real del juez peruano y criterios morales. Un caso muy relevante que ilustra la interpretación entre estas teorías de caso de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Perú sobre el matrimonio igualitario. En este caso, el Tribunal Constitucional evaluó la constitucionalidad de la inclusión del matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez no se limitó para aplicar el marco normativo existente, sino que también demostró principios de igualdad y no de discriminación, reflejando una perspectiva que va más alta del positivismo incluyente de Kelsen. La decisión que tomó en cuanto no solo la letra de la ley, sino que también valores sociales y morales que subyagen la discusión sobre la comunidad LGT. La distinción entre las teorías impositivas y la crítica del realismo jurídico nos permite entender cómo los jueces pueden enfrentarse completamente a aplicar el derecho y la interpretación, ya que este es un caso muy contradictorio, ¿no?, que es para debatir entre lo jurídico, los criterios morales en los casos del matrimonio igualitario. La revisión de las normas inconstitucionales, como se evidencian en el caso del matrimonio igualitario, subyaga la importancia de la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico peruano. Las decisiones del Tribunal Constitucional son cruciales para garantizar que todas las leyes, disposiciones,
se respeten los derechos fundamentales consagrados de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú. La interacción entre el derecho y la moral, tenemos la aplicación de los derechos, no pueden ser ejercidos técnicamente por la integración de criterios morales y éticos en la interpretación de las normas fundamentales para lograr la justicia efectiva y equitativa. Este enfoque permite que el sistema jurídico se adapte a la realidad social y también centralizar sociales y culturales del Perú. Tenemos existen normas que, aunque sean vigentes, son inconscientes de los principios de la igualdad y la discriminación, la falta de adaptación de la legislación y de los ciudadanos sociales y la necesidad de grupos vulnerables pueden realizar en la perfección de la injusticia. La labor del Poder Judicial y en particular del Tribunal Constitucional es esencial para identificar y eliminar disposiciones que atenten contra los derechos fundamentales. Los jueces deben ejercer su discrecionalidad con su enfoque que garantice y priorizando la protección de los derechos de la actividad judicial. A continuación les voy a decir la propuesta de solución. Reforma de las normas discriminatorias. Se propone iniciar un proceso legislativo que revise y modifique aquellas normas que hagan claramente inconstitucional y que limitan los derechos fundamentales. Esto incluye, por ejemplo, la disposición que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras que vulneran los derechos de la comunidad LGT. Fortaleciendo el control de la constitucionalidad es fundamental, ya que promueve los mecanismos que factivan dentro de las normas inconstitucionales. Esto puede incluir campañas de sensibilización sobre los derechos constitucionales y el acceso a la justicia. La identificación y la corrección de las normas inconstitucionales es un proceso vital para el fortalecimiento del Estado y del derecho en el Perú. La interacción entre el derecho y el moral es un conjunto, un enfoque que garantiza y permite avanzar hacia un sistema legal que no solamente respeta al pie de la letra, sino que también promueve la justicia y la equilibria para todos los ciudadanos. Muchas gracias, profesor.